Saludos a todos, me presento, soy Juan Carlos Basualdo, médico en diagnóstico por imágenes, jefe de servicio de imágenes del Hospital Centro de Salud. Hemos realizado un compendio de las imágenes y algunas consideraciones del COVID-19 en Tucumán. Les presentamos nuestra experiencia en RX-ITC durante el año 2020 y el 2021. La experiencia en Tucumán sobre imágenes por radiología y tomografía computada en pacientes con neumopatía por COVID-19 es similar a lo que se ha descrito en centros a nivel nacional e internacional. A los efectos de esta presentación se hará mención a temas en los cuales hay consenso, tanto en RX como en tomografía computadas, como los basados en consideraciones y experiencias de colegas de otras especialidades, como los terapistas intensivistas, clínicos, neumonólogos, cardiólogos, infectólogos. El objetivo es presentar nuestra experiencia en la visualización de imágenes de COVID-19, tanto en radiología como en tomografía computada. En tomografía computada, cuáles son los patrones observados, su interpretación patológica, los indicadores de fases y la incidencia en la toma de conductas terapéuticas. Los métodos de diagnóstico por imágenes para COVID-19 comprenden a la radiología, tomografía computada y la ecografía. Haremos referencia a la ecografía. Es un excelente método por su relación clínica-imagen. Ahora, las sociedades científicas desaconsejan su empleo por la duración de la exploración y movilización del paciente, con la consecuente gran exposición del operador. Sin embargo, se emplea en situaciones extraordinariamente particulares. Nos dediquemos un poco más a la radiografía. Es un método poco sensible y poco específico, ya que su gráfica es una representación biplanar del espesor que se está evaluando. La radiografía está indicada para el seguimiento del internado, en particular por detectar otras patologías que se consideran complicaciones agregadas al COVID-19, como puede ser la neumonía o el derrame pleural. En este cuadro comparativo vamos a demostrarle la diferencia de sensibilidad entre la radiografía y la tomografía computada. Tomamos como ejemplo un caso con consolidación y derrame pleural. A la izquierda de vuestra pantalla tenemos como la RX muestra, marcado en un óvalo azul, una tenue opacidad en la base del hemitórax izquierdo. En el cuadro central, un corte de TC en ventana mediastinal que puede mostrar la consolidación y el derrame pleural, que son representadas en la RX, tal cual les dije, como una tenue opacidad. Con la ventana pulmonar podemos agregar a estos elementos de consolidación y derrame pleural valores como el broncograma aéreo, que facilitan la interpretación de procesos que ocupan el espacio aéreo. En cuanto a la especificidad de la radiología, hacemos un cuadro comparativo para evaluar opacidades heterogéneas. En la radiología, las mismas son representadas como tenues opacidades heterogéneas, y es un método biplanar del área que se está examinando. En tanto, en la tomografía hay un plano anterior y un posterior, que representa, por tanto,
el espesor del área que se está examinando. Y las flechas indican qué estructuras se permiten visualizar cuando estamos evaluando un vidrio esmerilado. Entonces, hemos demostrado la poca sensibilidad y especificidad de la radiología. Por lo tanto, evaluemos ahora la tomografía. La tomografía representa cortes en el que se visualiza la atenuación de los rayos X, que se manifiesta como densidad, en más, en ese caso es opacidad, o en menos. Según la intensidad de la atenuación, observamos dos tipos de opacidades. La que permite visualizar vasos del parénquima subyacente a la lesión, en ese caso consideramos los vidrios esmerilados y empedrado, y la que no permite visualizar vasos de parénquima subyacente, como es el caso de la consolidación. En tomografía computada son habituales algunos tipos de patrones en el COVID-19. Estos son diversos, pero aún así podemos establecer algunas particularidades y proponer fases evolutivas y severidad. Es así que dentro del concepto opacidades encuadramos al vidrio esmerilado, empedrado, consolidado y el patrón lineal. En cuanto a la distribución de estas lesiones, pueden ser centrales o periféricas, y a la localización dos aspectos. Una, que sean superior, media o inferior, y otro, unilateral y bilateral. Los colegas consultados proponen para los informes de tomografía computada agregar al tipo de patrón, sea este opacidades, distribución, localización, otros dos aspectos: la extensión y presencia o no de derrame pleural y consolidados atípicos, que son indicadores en general de afección sobreagregada. Atentos entonces a la solicitud de los colegas. En este apartado consideremos el concepto de la extensión. Hay distintos grupos de trabajo en la provincia y en el resto del país y el mundo que proponen variados modos de evaluar la extensión de las lesiones. La más aceptada es la que considera el porcentaje de pulmón afectado, hasta el 25%, hasta el 50%, hasta el 75%. El aumento de porcentaje de la extensión de las lesiones les facilita interpretar, considerando además otros aspectos clínicos, la severidad del COVID-19 en su paciente. Antes de considerar las anormalidades, evaluemos una TC normal visualizada en ventana pulmonar. Las flechas, en este caso, indican los elementos vasculares, que son uno de los parámetros de análisis de las opacidades. Continuemos con la valoración de una TC normal con el objetivo de presentarles otro de los parámetros de análisis de opacidades. En este caso, las flechas indican los bronquios. Hemos evaluado qué puede visualizarse en una tomografía normal cuando se trata de valorar las opacidades. Ahora nos dediquemos al vidrio esmerilado. El mismo representa la inundación parcial del alveolo. Se visualiza como tenue aumento de la densidad que permite observar el aspecto preservado de la vasculatura y márgenes bronquiales. Es visible con ventana pulmonar. En esta ocasión les mostramos dos cortes de tomografía de pacientes con COVID-19
en la que permite visualizar vidrio esmerilado, es incipiente, de distribución periférica. Visualicemos ahora dos cortes de tomografías en la que el vidrio esmerilado demuestra progreso de la enfermedad en dos pacientes con COVID-19. La de la izquierda, un incipiente vidrio esmerilado que ocupa todo el campo pulmonar en este corte, y a la izquierda, un proceso de vidrio esmerilado en un contexto mixto. En el óvulo azul, el vidrio esmerilado puro, y aprovechamos la ocasión para presentarles en flechas negras el patrón lineal que está indicándonos evolución de la enfermedad. El vidrio esmerilado no es patrimonio del coronavirus. También tenemos que hacer diagnóstico diferencial en otras lesiones virales como el citomegalovirus, influenza, rinovirus u otras afecciones como por el Pneumocystis carinii, edema pulmonar, bronquiolitis obliterante y otras. La siguiente opacidad que permite visualizar las estructuras subyacentes del parénquima donde se presenta es el empedrado, también denominado crazy paving. El empedrado representa el engrosamiento de tabique interlobulillar y del intersticio intralobulillar sobre un fondo de vidrio esmerilado. Es visible en ventana pulmonar y es un marcador de progreso de la enfermedad. Es habitual que para interpretar el concepto de empedrado se use un tipo de imágenes como la que se presenta en el centro del cuadro. Vemos en ambos lados, recuadrado en amarillo, un fondo en vidrio esmerilado donde se visualiza engrosamiento del intersticio interlobulillar e intralobulillar. Si progresa la afección en nuestro paciente, luego del empedrado, en estos cortes de tomografía, una de las opacidades que observan encontrar es la consolidación. Distintos tipos de consolidación. La misma, en este caso, representa la ocupación roja del alveolo de izquierda a derecha y según su magnitud nos está indicando también la del progresión y es un ejemplo. Es el aumento de la densidad que impide evaluar la vasculatura y pared bronquial progresan o la obliteración del bronquio. Los marcadores, el broncograma aéreo amarillo, que es el bronquio señalan ventilado, los broncogramas puede favorecer aéreos su interpretación. La última opacidad que vamos a evaluar es el patrón lineal. Los tractos fibrosos de la tercera fase no siempre progresan a una forma particular de fibrosis. Lo habitual es su aspecto de secuela en el caso de la complicación a largo plazo, en la que se visualizan como líneas de disposición pleuropulmonar. Los tractos fibrosos, cuando ya el paciente ha evolucionado su enfermedad, luego de los 14-16 días, son definidamente diferenciadas de las presentes, a modo de ejemplo, en las que se observan en la neumonía intersticial usual y neumonía intersticial inespecífica, que supera el ámbito de esta presentación. Con tomografía computada se pueden establecer fases evolutivas en el COVID-19. Son aproximadas. Según avanza la enfermedad, el tipo de opacidad puede virar a la resolución o progresar aumentando su tamaño, distribución y localización.
De acuerdo con el tipo predominante de opacidad, podremos orientarnos en la etapa en que se encuentra nuestro paciente. Evaluemos ahora la relación entre las opacidades que hemos visto con las etapas evolutivas que se proponen. El tipo predominante de opacidad indica aproximadamente la etapa evolutiva en la que se encuentra nuestro paciente. La etapa inicial, del 0 al 5.º día, el patrón predominante de opacidad es el vidrio esmerilado. En la etapa intermedia, del 5.º al 10.º día, hay un aumento de la distribución y localización del vidrio esmerilado. Aparece el empedrado y en algunos pacientes también pueden observarse consolidaciones. La etapa avanzada del 10.º al 15.º día, el patrón predominante es la consolidación y ya visualizamos algún patrón lineal. En la cuarta etapa, el COVID-19 prolongado y el post-COVID-19, que son dos situaciones diferenciadas. Podemos encontrar patrón lineal que distorsionan la trama. Es importante destacar que en las tres primeras etapas el vidrio esmerilado coexiste en grado variable. En la etapa cuarta es inconstante. Analicemos ahora cuál es la evolución de las lesiones en los pacientes con COVID-19. ¿Cuál es la habitual? Hemos presentado las etapas. En cuanto a la distribución y localización, es fundamental considerar que éstas lo hacen en los siguientes sentidos, e indicamos que algunas pueden resolverse o progresar. Inicialmente pueden ser unilateral, es infrecuente, luego bilateral parcheado. Las que se encuentran en esta etapa pueden resolverse y en ese caso indicar el fin del proceso en las imágenes, al menos en las imágenes. Luego tenemos que progresan de bilateral parcheado a bilateral confluentes, luego a consolidación y finalmente a lineal. En cuanto a la tomografía computada, tenemos tipos de presentaciones de las lesiones. Así tenemos las típicas, indeterminadas, atípicas, negativa. En esta presentación nos concentraremos en las típicas. Hemos reconocido los patrones de opacidades. En esta ocasión es importante recordar los tipos de patrones de distribución y localización para presentarles de ese modo las que constituyen una presentación típica. En cuanto a la distribución, es habitual. En general, lo que visualizamos es que sean periféricas. En cuanto a la localización, que sean a nivel de ambas bases, inferior. Y como dijimos ambas bases, estamos diciendo bilateral. Entonces, en negritas, están marcadas las que constituyen la presentación típica de una etapa inicial. La presencia de las demás, o sea, central, superior, media, unilateral, indican progreso del COVID-19. La tomografía computada en pacientes con COVID-19 se solicita estándar. Esto quiere decir sin la administración de contraste endovenoso. ¿A qué pacientes? Bueno, se puede resumir según lo siguiente. Sí, al paciente que desatura, menos de 95.
Mencionemos ahora algunas causas. La más importante es que haya un progreso de la lesión que ya conocemos. Otro, que haya en la tomografía lesiones de trombosis indirectas. Ejemplo, una opacidad triangular periférica es una propuesta de tomografía computada reforzada. Si a ello hay que sumarle marcadores de laboratorios positivos para TEP, como el dímero D, que desafortunadamente también aumenta en los pacientes con COVID-19, la ferritina y el LDH. En estos casos de sospecha de TEP se indica la tomografía computada con refuerzo endovenoso. También se indica al paciente que se interna para establecer su estado de inicio. Y no está indicada, hay consenso en este sentido, al paciente asintomático u oligosintomático que no desatura, aún teniendo PCR positiva. Evaluemos ahora algunos detalles entre la vinculación del PCR y la TC. La tomografía computada es muy probable se anticipe al PCR positivo. Más del 50% de los pacientes presentan mejoras en la evolución de las imágenes antes que la PCR se torne negativa. La TC también puede ser negativa con PCR positivo. Bien, ahora observemos algunas de las imágenes que hemos presentado, las opacidades. En este caso, una tomografía que en los cortes iniciales muestra vidrio esmerilado y luego en posición retroiliar y del lado derecho se visualizan tenues consolidaciones. En el siguiente video, al que hemos denominado consolidado incipiente, vamos a observar dos imágenes que les representan, uno en los cortes superiores anterior izquierdo y el otro anterior al ilio derecho. Unos segundos antes de terminar el video van a visualizar un nódulo de aproximadamente 10 milímetros homogéneo de bordes netos al que se le indicó seguimiento. En el siguiente video de tomografía vamos a visualizar ya un proceso de consolidado evolucionado y que, como hemos mencionado, estará asociado con tenues vidrios esmerilados y ya mostrando algunos patrones lineales que indican que ha superado el paciente los 10 días con la afección. Quiero destacarles que en este caso predomina la disposición periférica y algunos son centrales. Con el objetivo de facilitar
la visualización de las distintas opacidades que hemos presentado anteriormente, hemos hecho captura de algunas tomografías con patrón avanzado. ¿Qué es lo que vamos a observar? En rojo está indicado las consolidaciones. En amarillo, algunos tenues vidrios esmerilados. Y en naranja, un patrón lineal, que también se encuentra posterior o parapleural a la consolidación representada en el cuadro de la derecha. En estas capturas de imágenes de tomografía con patrón avanzado, otros ejemplos del patrón lineal que está en anaranjado, otros patrones en vidrio esmerilado y las consolidaciones, cómo van cambiando de forma, tamaño, hasta incluso de disposición. Se trata de un patrón avanzado en tomografía. Observemos ahora el video de una tomografía de un paciente con COVID-19 prolongado o tardío. Lo que me interesa en particular es que visualicen que hay patrón lineal, ya no es paralelo a la pleura y tienen tendencia a ser pleuropulmonares, lo que algunos autores pueden facilitar su comprensión indicándolos de alguna manera como iliofugales. En el video de la siguiente tomografía vamos a visualizar la persistencia de algunos consolidados alveolares de distribución periférica que se asocian con líneas que son perpendiculares a la superficie pleural. Asimismo, en los cortes aproximadamente del campo medio, pueden observar cierta irregularidad del borde pleural, que con el tiempo pueden progresar a la resolución total. Y para finalizar, nuestro agradecimiento a los licenciados de imágenes, técnicos radiólogos,
enfermeros, administrativos, personal de traslado, de laboratorio, al Ministerio de Salud y a todos los que garantizan la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias.